Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Viaje Infinito acá en ruta77.net. Ya hablando de otro tema del temor o trampas del miedo, donde vamos a ir quizás a un lado un poquito más religioso, pero antes de eso, a presentar a Angélica Concha, que ya me acompaña. ¿Cómo estás, Hola, Angélica? muy buenas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, independientemente Buenas de tardes. el momento en el que vayan a estar escuchando esta transmisión. Feliz de comenzar un nuevo episodio en este viaje infinito. Durante este mes que hemos estado, que ya comenzamos la semana pasada, donde estamos hablando de las trampas del miedo. La semana pasada estuvimos hablando de este miedo que podemos sentir hacia los otros y cómo en este ejercicio de ir descubriendo qué es lo que nos atemoriza de los otros, podemos descubrir que tiene que ver con la proyección que hemos internalizado. Así que fue ahí un buen ejercicio, terminamos con algunos tips que nos permitan ir haciendo esa diferencia. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que podría ser bastante funable, espero que no nos corten, que tiene que ver con el temor a Dios. Un temor que es muy compartido desde las personas que están afiliadas o son parte de alguna iglesia, alguna congregación, alguna creencia, y eso vamos a ir conversando a lo largo de este viaje infinito. Aprovecho ahí también de saludar a Rosy Morales, que nos está dando como siempre el saludo de bienvenida. Y bueno, pensando en esto del temor a Dios, entender que no es algo de ahora, es una experiencia que los hombres, ¿cierto? El hombre como la humanidad ha internalizado desde el inicio de los tiempos y que está asociado principalmente con la religión, con las culturas, con el tiempo. Y si bien han habido temores que se han mantenido, claro, hoy día que tenemos más imaginación, hoy día que sabemos que pueden ocurrir muchas más situaciones, digamos que el temor se internaliza con imágenes a lo mejor mucho más cruentas, más masacres, mucho más terribles, pero pensar que este temor viene desde siempre. Y claro, en la antigüedad, entender que cada grupo social o cada religión tenía un dios. Nosotros, claro, habitualmente creemos que es un único Dios, pero tenemos que también considerar esas otras culturas donde habían muchos dioses, donde había una creencia de que la divinidad estaba relacionada, por ejemplo, con los distintos elementos de la naturaleza que tenían esta capacidad de personificarse, ¿cierto?, en un ser divino y que desde esa divinidad tenía un poder que obviamente era sobrenatural. Entonces, si no se rendía pleitesía a ese dios de la tierra, el sol, el mar y muchas otras asociaciones, la verdad es que era una sentencia de muerte. Entonces, nosotras con la Vale, que también se nos va a integrar más adelante, conversábamos cómo hoy día, desde esta mirada, desde la distancia, uno, claro, puede criticar cómo las culturas fueron capaces de hacer sacrificios humanos, de llegar a un nivel de violencia, todo para alimentar o agradecer a Dios, porque de lo contrario había un castigo divino. Entonces, claro, ahí nos ponemos a pensar que este temor a Dios nos hace siempre externalizar, tener hacia afuera la idea de el poder de crear, de la vida, pero también de la muerte. Entonces, es bastante interesante poder entender estas trampas del miedo en relación al temor a Dios. En la Pero es que actualidad, ahí hay una trampita, Angélica, perdona que te interrumpa. siempre, por eso estamos hablando de las trampas del miedo. Hay una trampita porque también hay que decir que el hombre utiliza muchas veces o tergiversa algunos escritos de lo que ellos mismos tienen, como, no sé, por el Corán, ponte tú la Biblia misma, depende ahí de la religión que sea, pero tienen estas como anexos para justificar de cierta manera algunas atrocidades que han hecho en la historia. Por ejemplo, si me acuerdo de la Iglesia Católica, quizás lo primero que se me viene a la mente puede ser las cruzadas,
que era obviamente esta intención de recuperar Jerusalén, pero al final no lo logran, de hecho todas fracasan. Una nomás tuvo algo de éxito, pero claro, o sea, se justificaba en nombre de Dios asesinar. Pero eso, Claro, pero pero desde Dios, ese Dios pero que hoy Dios, día conocemos. pero Dios en la Biblia jamás te pide asesinar. Ese es el asunto. Y son cosas que no salen en los escritos, no salen. Y también hay que decir que todos estos escritos son hechos por el hombre. El Claro. hombre que escribió todos los evangelios, que son, bueno, de hecho, de los apóstoles, por lo que se sabe. Algunos evangelios que se han descubierto fueron rechazados, también hay que decirlo, porque hasta Judas tiene evangelios. Sí. Por Ahora, toda esta claro, historia del nosotros traidor no lo metieron. desde esa lógica es desde esta referencia del catolicismo. Pero aquí también podemos ir viendo que en otras culturas, por ejemplo, en Latinoamérica, los aztecas, ¿cierto? Que tenían todos Sí. estos rituales en honor al sol, la verdad es Ujú, que había todo un ritual en donde había este sacrificio humano, donde se sacaba el corazón de las ujú. personas para entregárselo a este Dios y así poder conservar la vida. Entonces, esto no es solamente en relación al catolicismo, pero claro, podríamos decir que el catolicismo quizá es mucho más burdo esto de utilizar o justificar las atrocidades, las matanzas, los sacrificios en torno a Dios, porque ahí hay una contradicción de que Dios es bondad, es amor, pero nos está diciendo que matemos, que es la interpretación errónea, como dices tú. Pero aquí tenemos que ver que desde muchas culturas previas al catolicismo, en donde no era solo un dios, eran distintos dioses, ¿cierto? Porque para nosotros la comprensión de que Dios es uno, pero claro, entender que las culturas eran politeístas, sí, esa es la palabra. Politeístas, Monoteísta. no, pero me refiero a Ah, no, que varios. politeísta, muchos dioses, sí, sí, Entonces, politeísta. claro, frente a eso también había una comprensión de que había que hacer sacrificios o de que cada uno de estos dioses iba a utilizar su poder si es que no se le rendía pleitesía o no se le hacía honores o no se hacía, no necesariamente un sacrificio, pero si no se hacía un ritual de agradecimiento que elevara a esa divinidad, ¿cierto? Por sobre la capacidad de los humanos. Entonces, la verdad es que el temor a Dios ha estado siempre, ¿ya? Siempre cuando han habido organizaciones de las sociedades. Y ahí uno, Mm. desde esta mirada ya más actual, puede entender cuál era la finalidad, ¿ya? Porque efectivamente había una herencia que se iba heredando, ¿cierto? De generación en generación, desde el lenguaje, donde había esta creencia que había que mantener ciertos ritos, ciertas costumbres, porque de lo contrario algo malo podía pasar. Entonces ahí vamos entendiendo que el temor a Dios también va permitiendo mantener ritos, mantener creencias, aun cuando esas creencias sean o tengan una consecuencia negativa incluso para las mismas personas, pero va rigidizando la conducta del ser humano, va rigidizando la posibilidad de la idea de que es un ser libre pensante. Entonces es bastante interesante poder mirar este temor a Dios que no es solamente como una crítica, y lo destaco, al catolicismo, ¿ya? Con todas las atrocidades que hoy día en la época actual ocurren, sino que tiene que ver con cómo también esto permitió un control sobre la conducta de las personas en la sociedad. Algo quería decir, Miguel. Sí, es que lo que pasa es que, claro, uno se detiene quizás mucho en el catolicismo porque, bueno, uno es la religión oficial de Chile en este caso, es la religión oficial, pero también si hablamos de la época moderna, muchas atrocidades de los musulmanes, con De lo de todo. Alá, con el terrorismo.
Porque recordemos que, a ver, no todas las alas ¿cómo se llama la religión? No es musulmán, Islam. No todas las del Islam son violentas. De hecho, habían unos que eran muy diferentes también. Pero algunas tribus, justamente que llegó Vale, que ahí le damos la bienvenida, pero algunas tribus del Islam tienen esta política que nosotros somos herejes, entonces tienen que matarnos. Y eso Claro, es. Si tú no crees en Alá, tú eres un enemigo, te tengo que asesinar. Y ahí sí, ocurren todos los actos terroristas. Todos sí. los actos Claro, terroristas. y ahí para nosotros, por ejemplo, tal como hablábamos del catolicismo, que tenemos esta como punto de referencia, claro, tenemos el Islam también como referencia de que hay mayor violencia dentro de el ejercicio de la religión. Pero incluso yo en este ejercicio de poder ir mirando en el hinduismo, ¿ya? Si bien a lo largo de la historia, hoy día uno entiende que tienen una actitud muy pacifista, resulta que en uno de sus capítulos, en alguno de sus libros, está especificadamente escrito el sacrificio humano que es permisible para complacer a los dioses, pero solo bajo el consentimiento del príncipe, antes de una guerra o de un peligro inminente. Entonces, la verdad es que ahí tenemos mucho para explorar. Por eso ahí destacaba que esto no es solamente contra o como una crítica en la religión apostólica, católica y romana, ya que es como ahí le ponemos todo. Te Bienvenida, querida agrego otra cosa. Valentina. Sí, Hola, oye, hola sí, chicos, disculpen el atraso. sí, no, que antes de saludarte, Vale, quería agregar, para que no se me olvide, la verdad, el Valhalla por la religión nórdica. Tú accedías al Valhalla solamente si morías en combate. Si Además, morías de mira, muerte natural, si morías de muerte natural, eras un cobarde. Tenías que morir ensartado a una daga, sí, sí, y ahí para que vean. vamos pudiendo observar todas estas creencias en torno a qué es ser digno, que permite la apertura a las puertas de este paraíso, independientemente de la creencia, si ese paraíso es una vida terrenal como de regreso o en la vida eterna o cierto, bueno, tenemos ahí infinidad de ideas. Vale, tú querías comentar algo. Ahora sí, hola, Vale, No, ¿cómo estás? comentarlo todo. No, comentarlo todo, porque sabes que es un tema que al mirarlo así, de verdad, chicos, ni siquiera los pude escuchar antes, así que puede que repita algunas cosas. Pero cuando lo hablamos con la Angélica y dijimos, bueno, hay un programa y tenemos que hablar del poder de Dios, y lo mismo, yo lo vi súper ordenado, un tema más. Pero cuando ya nos vamos conectando desde la espiritualidad, porque uno habla desde la conciencia, desde lo que entiende, con el conjunto de reflexión, de experiencias anteriores, de esta vida y de otras vidas, llego al día de hoy y no tengo ganas de hablar de esto. ¿Por qué? Porque al final hemos estado en una mentira tan grande. ¿Por qué motivo nosotros cuando somos pequeñitos no nos portamos mal? ¿Por amor al padre? ¿Por respetar? No nos portamos mal porque nos van a castigar. No me porto mal, no le voy a pegar al hermano porque mi papá me pega más fuerte. No voy a rayar la muralla, que me encanta hacer graffiti, porque la mamá dice que es malo, no porque yo tenga conciencia que la muralla se ve más bonita sin graffiti, que es un espacio en común que debemos respetar todos, que debo pedir permiso. Yo no tengo conciencia de eso a los 2, 3 años. Yo tengo conciencia de que mi mamá se enoja si yo rayo la muralla. Yo tengo conciencia de que si yo pego, me van a pegar, o tengo conciencia de que si me dejo pegar soy mala persona, soy niñita, entre comillas, como nos decían antes, y me tengo que estar defendiendo. Pero ¿de dónde salió eso? De que mamá y papá me lo inventaron. O me lo inventó la nana, o me lo inventó la abuela, el abuelo, la tía metiche, la vecina intrusa. Alguien me inventó. Porque yo hacía algo, a mí me iba a dar miedo. Bueno, como humanidad nos inventaron tantos cuentos de que si nosotros agredíamos ciertas cosas, el poder, que se llamó Dios en ese momento, iba a ser infinito y aplastante. Entonces me tenía que ser bien portada.
¿ya? Y ahí empiezo a generar un montón de traumas humanitarios, podría ser así, de que no puedo ir contra esta fuerza divina. Y más o menos así hemos estado, si lleva a la humanidad, dicen que lleva 26.000 años, bueno, 25.800 años. Recién hace como 200 años como que cachamos, no, parece que este era cuento. Parece que el Todopoderoso sí está a nuestro alcance. Parece que el mensaje de Jesús era ser un Dios bueno. ¿Y por qué tuvo que hacerse un Dios bueno? ¿Qué tenía de mal supuestamente si Él nos protegía? Si mi bisabuela iba a la iglesia y se golpeaba el pecho, perdón Señor, líbrame de todos los pecados. Yo pienso en mi abuela, qué pecado hizo, fuera de comer de más y echarnos la pavesa del cigarro, que te ponía el cigarro en la boca, como se usaba mucho antes, hacer todas las cosas y la pavesa caía en la sopa, que era horrible. Creo que ese era el pecado más grande de ella, ¿ya? Pero había un temor de irnos moviendo, todo desde cuentos que nos contaron. ¿Y quiénes contaron los cuentos? Básicamente aquellos que sacaron provecho. ¿Y quiénes sacaron provecho? Los que nos armaron creencias acá en la tierra o crearon religiones para aglutinar, para religar y generar un beneficio a algo, a alguien. Y de ahí nos podemos ver a ciertos líderes humanos, pero también nos podemos ver a ciertas razas extraterrestres, a ciertos dioses, ya los dioses del Olimpo, que necesitaban que nosotros sirviéramos, que necesitaban que nosotros pusiéramos nuestra energía acá en la Tierra, pensando que al hacerlo había justicia y rectitud, si es que seguíamos cierto patrón de conducta. Sí, mira, vale, Y al final, ahí Rosy Morales escribe, me imagino que es un pasaje de la Biblia, dice, pues Dios no nos dio un espíritu Sí, de miedo ni de claro. amor, sino de poder, amor y dominio propio. Bueno, la verdad es que por eso es importante como ir compartiendo en esta conversación que esto va más allá de una religión. Esto abarca muchas o todas las religiones y no solamente de nuestra época contemporánea, sino incluso de la antigüedad. Rosy Morales también dice, ni se trata de tener miedo, sino tener el reconocimiento de una infinita grandeza del Creador. Claro, pero esa es la comprensión que hoy día nosotros en el mundo actual en el que vivimos hemos ido interpretando. ¿Qué es lo que decías tú, Miguel? Que también todo esto hoy día está basado en las interpretaciones que le damos a las escrituras. Pero antes ni siquiera había escritura. Estamos hablando de antes de Cristo, o sea, por eso decía, no tiene que ver con la religión católica apostólica romana. Y un aspecto interesante que hablamos con la Vale, cuando buscamos el concepto del temor de Dios, encontramos que la definición o la comprensión del temor a Dios estaba referido al respeto, al asombro y la sumisión. Respeto, asombro y sumisión. Pero ¿sabes qué? Sí, es que ¿sabes que tengo que decir algo, Angélica? Es cierto, no habían escrituras, pero ¿qué había? Y que esto se ve en todas las religiones, diría yo, las por lo menos las más antiguas. ¿Qué era lo que había presente en todas las religiones? Es una pregunta capciosa, no sé si capciosa, pero... ¿Qué es lo que había presente en las más antiguas? Un grupo minoritario que tenía conocimiento y que era el que manejaba esta No, información. No sé, por eso ya, estoy pensando como... ya. Sí, no, pero es mucho más simple, pero igual se conecta con lo que dices tú. No vale. ¿no? Profecías. Está Es que eso llena estábamos de hablando. profecías. Sí, por eso estábamos Por hablando ejemplo, de estos conceptos. claro, entonces, por ejemplo, la religión griega, o la mitología griega, tenía el oráculo de Delfos, que te decía todo lo que iba a pasar, que iba a cometer un crimen, ay, que iba a matar a tu mamá, que era la de Edipo Rey. Entonces, claro, está el oráculo, después vinieron las profecías también que están relacionadas a la religión católica, que iban a ir el Mesías y que también muchas tienen el Mesías. Muchas religiones tienen Claro, un Mesías. pero ahí volvemos a lo mismo. Todas estas profecías que son historias, cuentos, lo que buscan es masificar, es difundir, porque no existía, de partida la gente no sabía escribir, por lo tanto tampoco podían haber escritos, pero era una forma de ir compartiendo, ir transfiriendo esta
información que también tenía que ver con una restricción para que la gente se comportara de determinada manera. De lo contrario, se cumplían estas profecías. Entonces, pero aquí nos quedamos súper pegadas con la Vale, con que cuando hablamos de temor a Dios, hablamos de respeto, de asombro y sumisión, lo cual también hoy día podríamos interpretar de varias formas, ¿ya? Pero claro, hoy día cuando pensamos en el respeto lo tenemos asociado, perdón, en el temor, y si sumamos temor con respeto lo asociamos como algo negativo. Las personas dejan de actuar desde la libertad de elegir, incluso equivocarse, porque existe esto externo. Entonces, eso siento, claro, porque es lo que hay en todas las culturas, en todas las épocas. Vale. Mirándolo con los comentarios que decía Miguel y sumando todo lo que hemos hablado nosotros, tocando lo de las profecías, me acordé de los eclipses. Este año hemos estado lleno de eclipses. Y los eclipses, el conocer la astrología al nivel que lo conocían las culturas anteriores. Mira, justo ahora estoy viendo una serie súper buena, la recomiendo al tiro, que se llama Alquimia de Almas, es una serie china, que se supone que es de una humanidad que no es la actual, es de estas humanidades que están antes de la Atlántida, antes de Lemuria, ya en donde tienen un manejo de la energía, y ahí hablan del manejo de las constelaciones. Entonces, era tanta la sabiduría de algunas personas, ¿cómo sabían tanto? No sé, porque ni hoy sabemos tanto, ya que se podía predecir lo que venía. Pero había un conflicto permanente en donde había una jerarquía, en donde habían dioses, reyes, príncipes, plebeyos. No, antes de los plebeyos está la servidumbre, ¿ya? Y ese escalafón ha estado siempre. ¿Y cómo domino ese escalafón? Y cómo yo, que soy Dios, o que soy rey, príncipe, domino lo que están abajo, es a través de generar el temor de las consecuencias. Y entonces me pongo a manejar el tiempo, activo mis capacidades visionarias, puedo ver lo que sucede, puedo tener sueños premonitorios, que siempre han estado, que todos tenemos esa capacidad, puedo activar mucho más la intuición, pero necesito conocimiento matemático, geométrico para eso, no es llegar y tenerlo. Entonces, cuando estaban estas profecías, y que se cumplen hasta el día de hoy algunas, ¿ya? O, por eso me reí delante y dije, los Simpsons, ¿cómo los Simpsons otra vez acertaron? Anda un montón de acierto ahí de los Simpsons. Sucede que tenemos esa posibilidad celestial de ver el futuro, completamente, y de manifestarlo también. Eso quería como para agregarlo ahí en los comentarios que se habían dado. Sí. Y hoy sí, dirá bueno, tu gusto. No, Imagínate que sueñe que se va a caer el auto. Ese día que subí en el auto, así de simple. No, y si lo uno a sensaciones de manipulación, pero podemos decir de alguna forma, en la época antigua, ¿quién elegía al rey? el rey anterior. El rey anterior. ¿Pero nombre de quién? Los tronos son hereditarios. Sí, En pero el poder nombre de de quién. Era el representante de Dios en la tierra. Claro. Exactamente. Sí, Exactamente. ¿saben qué? Dios elegía al rey. Mi hija justo le toca prueba en el colegio, entonces me pidió que la ayudara a estudiar. Nunca estudiamos juntas, pero coincidentemente la materia era de historia y tenía que como la introducción al el periodo de la Ilustración. Y justamente hablaba eso que tú decías, Miguel, recién, que lo conversamos con mi hija, como la Ilustración es la época dorada en donde se pone como eje central el conocimiento, el saber. Y eso hizo que se cuestionaran toda la manera en que, o sea, las distintas maneras que existían en ese momento de relacionarse, de actuar y de gobernar. Y ahí hablábamos que efectivamente hasta ese momento el monarca, que era el rey, era el que tenía la capacidad de determinar las leyes,
cómo se ejercían y después juzgar, porque todo estaba en él. Y él era el representante de Dios, y eso hablábamos, como también la creencia de Dios se vio afectada, se vio quebrada, porque vino o se impone el saber, la mente, pero como una contraposición. Y ahí ya empiezan a existir esta disociación entre la creencia, la espiritualidad, la religión, porque estaba súper ensuciada con la humanidad, con el hecho de ser humanos, versus el conocimiento. Entonces, claro, ahí hay un quiebre, pero era porque hasta ese momento la espiritualidad, la religión y todo en torno a Dios estaba en realidad ejercido por el poder de uno o muy pocos quienes abusaban de ello. Entonces, claro, había una comprensión diferente a lo que hoy día entendemos como por espiritualidad, por representante de Dios. Claro, ahí han ido cambiando a lo largo de estos últimos siglos los conceptos que tienen que ver con cómo yo, por lo tanto, yo, humano, ¿cierto? O hombre, mujer, promedio, me relaciono con esta divinidad. Y ahí por eso también cuando la Vale al inicio mencionaba esta relación que nosotros siendo niños tenemos con la autoridad, con la madre, con el padre, ya que en este caso nosotros humanos, Dios, como el ver a alguien o algo como una autoridad que tiene mayor poder, mayor capacidad en comparación con nosotros. Y yo creo que justo Sí, en pues. esto que estás diciendo, una cosa es la fuente creadora infinita y bueno, desde lo que donde yo hablo es, no me interesan los intermediarios, porque no sé si los intermediarios, ¿qué traen? Porque son mentes, son creación, son ego con grandes poderes. Nosotros hoy en día tenemos muchos ilusionistas en el planeta que son fantásticos, que hay una plaza y de repente están todos sin cabeza y uno dice, ¿cómo pasó eso? ¿Dónde está la cabeza? O que hay un árbol que se transforma. Juegan con nuestra mente, con nuestras luces. Si eso lo puede hacer un hombre terrenal, ¿ya? Que tiene mamá, papá, origen, nacimiento y come y respira y va al baño, igual que yo. ¿Qué sucede con las energías que están con mayores capacidades desarrolladas, que no necesitan estar acá presentes en la Tierra y lo pueden dominar igual? Entonces yo de ahí me digo, no, yo no estoy segura si este está diciendo la verdad o está diciendo lo que le conviene. Si este ser de luz o guía está acá desde que le queda algo pendiente, que tiene que cancelar algo todavía y lo decidió cancelar con servicio humanitario, o realmente le fluye desde el amor. Entonces uno va mirando y hay que mirar entre las líneas chicas, hay que asociar cosas. Entonces al final lo único que no puede ser errado ni manipulado es que hubo un momento, un chispazo de luz que albergó todo. Cuando te conectas a ese chispazo de luz, la sensación corporal es de paz y gratitud. La mente se silenció, la mente no te funciona, estás con... Y dura segundos, porque no es un chispazo de luz en el cual yo voy a meditar, voy a estar en el nirvana 3, 6, 7 horas, ya como lo pueden hacer ciertas prácticas religiosas, ya, o ciertas prácticas de meditación. Te vas ahí y sientes algo que es totalmente diferente, que no lo sientes cuando pones tu energía en una cosa creada, energética, sutil o material, sino cuando lo pones en un punto de origen, porque hubo un origen y todo origen tiene la buena intención. Y en ese punto de la buena intención, luego le adosamos cosas, luego empezamos así como las casas en los cerros de Valparaíso que fueron poniendo una acá. Primero una buena intención. Puse mi casa para ver el mar, para ver el puerto, para estar tranquilo, para respirar bien. Hoy en día tenemos 10.000 casitas en un espacio muy contracturado que por eso el cerro reclama. Pero hubo una primera intención y cuando conectamos con esa primera intención, como que todo se empieza a ordenar y empezamos a tener un corazón sintiente desde la conciencia y no desde la paranoia, no desde la desconfianza, pero es ir a ese punto. Ese es un muy bonito ejercicio. Nos tenemos que ir. Esto me pasa por llegar tarde. Porque si no, Dios se va a enojar y nos va a cortar la transmisión, así que... Yo soy el Dios
de Ruta 77 y digo que se vayan a corte. Vamos y volvemos. ¿Tienes un proyecto en mente? Pues entonces esta noticia es para ti. En Radio Ruta 77 buscamos voces e ideas para complementar nuestra parrilla. Contáctate con nosotros al Instagram @Radio Ruta 77, a nuestros teléfonos WhatsApp, el más 569 36 54 74 65 o al más 569 75 34 03 50. Y podrás ser parte de la familia de Radio Ruta 77. Además, acá aceptamos propuestas de todos lados. Si eres de región o incluso fuera de Chile, no hay problema para tener un espacio con nosotros. Porque somos la radio de tu ruta. Todos merecemos un lugar que esté conectado con nuestro hogar, aunque se encuentre a miles de kilómetros de distancia. Este anhelado sueño lo puedes encontrar en Empresa Sueño, con los departamentos más lindos de Santiago Centro. Para arrendar solo debes acudir a su sitio web www.empresasueno.com y seguir todas las indicaciones. Además, tendrás todo tipo de información, como lugares donde comer, sugerencias de puntos turísticos, contacto y mucho más. No te pierdas esta experiencia. En Empresa Sueño nos preocupamos sobre tu bienestar y comodidad. Nuevo Hogar Propiedades, corredores de propiedades, bienes raíces. En toda la quinta región somos la mejor alternativa. Si deseas arrendar, vender, dar en arriendo algún bien raíz dentro de la quinta región, no dudes en contactar a Nuevo Hogar Propiedades y entérate de nuestras alternativas y algo muy importante, nuestro porcentaje, siempre el más conveniente. Seriedad, rapidez y profesionalismo. Nuevo Hogar Propiedades. Encuéntranos en Facebook como Nuevo Hogar Propiedades y a nuestro WhatsApp más 56 9 89 20 88 95. Te esperamos. Recuerda que puedes sintonizarnos en ruta77.net. Puedes seguirnos en la fanpage de Radio Ruta 77 para que no te pierdas ninguno de los programas de Viaje Infinito, precisamente, ni tampoco de los otros programas que tenemos en la parrilla programática. Continuamos con este temor al creador, el temor al más grande. O sea, téngame miedo acá, porque en Ruta 77 yo soy el dios. No, estaba ahora con Angélica y con Valentina. No. Témame. Miguel, y lo dijiste súper bien y te doy las gracias. En Ruta 77 tú eres el Dios. Tú sabes qué botones apretar para que nosotros nos movamos, para que se escuche nuestra voz, para que no se escuche. ¿Cuándo nos cortas? ¿Cuándo nos quitas el aliento de vida? ¿Cuándo nos otorgas el permiso de vida? Que es cuando salimos al aire. Pero si está listo. Ahora, ¿qué hacemos nosotras en nuestros mundos paralelos? Ahí somos nuestras propias diosas. Pero lo explicaste, pero muy, muy bien. Sí, y sabes que yo igual me quedé pensando que hay algunas personas que cuando en una conversación aparece la palabra Dios, automáticamente tiene una resistencia a poder mirar con mayor profundidad, ¿ya? Por eso yo insisto mucho cuando tengo estas conversaciones, esto no tiene que ver con atacar una religión o criticar, sino que tiene que ver con las perspectivas que cada persona tiene respecto a no solamente una creencia, sino a lo que creen respecto a
no cumplir con estas reglas que las distintas religiones, en las distintas épocas, a lo largo de la historia del hombre ha ido definiendo. Y por eso ahí también lo asociábamos mucho con esta relación que existe entre un niño, una niña, ¿cierto? Pequeña, con sus cuidadores. Porque cuando nosotros tenemos una creencia respecto a esta divinidad, independientemente de mi religión, lo que yo hago es poner en esa divinidad todas las posibilidades, toda la magia, toda la existencia, todas las capacidades de crear realidades o quitar realidades, como tú dijiste ahí ahora, Vale, que escapan a mi poder. Es algo que no tengo yo injerencia. Por lo tanto, empezamos a tener una relación de dependencia. Yo necesito que el otro me entregue esto, me aporte amor, sabiduría, comprensión, bondad y muchas otras cosas, porque está esta idea que yo no las tengo. Esto está como solo para la divinidad. Y como yo no estoy en ese rol, porque en ese rol hay solo uno o muchos, en este caso cuando había muchos dioses, entonces, claro, yo ponía toda mi fe en eso. Y por lo tanto estaba dispuesta a hacer lo que sea. Incluso perdía la capacidad de distinguir, de discernir si mi conducta, si mi acción o mis pensamientos pudieran afectar la libertad del otro y dañar y transgredir límites. Entonces, así partimos. A medida que uno ya, ¿cierto? Cuando uno va creciendo, hereda por lo general las creencias religiosas de su familia. Creencias que muchas veces son cuestionadas cuando ya entramos en la etapa de la adolescencia. Y ahí uno dice, ¿realmente será tan así? Y en relación a cómo vivimos ese proceso, las experiencias, las oportunidades que tenemos en esa etapa, vamos consolidando a medida que pasamos a la adultez algunas ideas y otras las vamos desechando porque nos damos cuenta que ahí no hay una coincidencia y hay algo extraño. Entonces en la adultez vamos adquiriendo cierta madurez, cierta sabiduría que nos permite también mirar esta divinidad con todas estas cualidades, no solamente como algo externo inalcanzable, sino como también algo de lo que yo también soy parte. Y ir alcanzando ese proceso de madurez espiritual no tiene que ver con la edad. Yo hice el ejemplo de la edad, pero esto puede ser para una persona muy, muy joven o una persona de la tercera edad, muy anciana, no logra esa madurez. Entonces, claro, ahí vamos viendo cómo vamos viviendo estos procesos y cómo vamos internalizando esta fe, esta creencia espiritual en nosotros. Quiero sumar a eso que dices un texto que encontré que es de Diógenes, ¿ya? Más o menos de la época de Diógenes, un filósofo contemporáneo de la época de Aristóteles y de Alejandro. Que en aquella época en que estamos hablando, de Aristóteles, Alejandro, más o menos 300, 600 años antes de Cristo, no estoy clara ahí en la época, él es desterrado en su ciudad natal, ¿ya? Y vive la mayor parte en Atenas, ¿ya? Él estaba en Asia Menor, en otro pueblo, en otro lugar, y lo sacan de ahí y se va a Atenas, ¿ya? ¿Y qué es lo que él nos dice? Desde la época de Carlos Magno también, dice que en sus narraciones Diógenes se nos aparece siempre como un personaje súper extravagante que lleva hasta las últimas consecuencias las tesis básicas de la escuela cínica, del cinismo. El vivir conforme a la naturaleza, y mira lo que se conforma a lo que es cinismo. El desprecio de las convenciones sociales, la absoluta independencia respecto a las instituciones. La tradición ha recogido numerosas anécdotas de su vida, sin apego ninguno a los bienes materiales. Diógenes decide vivir como un vagabundo, como un auténtico perro.
de donde deriva el nombre cínico. Se aloja dentro de un tonel. Y estaba una mañana sentado al sol junto a su tonel cuando viene a verlo Alejandro Magno, a cuyos oídos él ya sabía que él era como importante. Y Alejandro, para mostrarle su espléndida generosidad, le dice: Diógenes, pídeme lo que tú quieras. Ahí actúa como Dios, ya. Y te lo voy a dar. Yo, Alejandro, me he situado entre el sol y Diógenes. Y Diógenes le contesta a Alejandro Magno, ya, solo te pido una cosa, no me tapes el sol. Y lo encontró genial, ya, porque en toda esta, tratar de comportarnos nosotros de una vez, ¿quién nos dice cómo comportarnos? Lo que hemos estructurado institucionalmente con estas creencias, pero que vienen de un falso entendimiento. Todos sabemos que no le podemos quitar la vida a nadie, pero la pena de muerte, moralmente, en caso de la muerte, moralmente, en caso de sobrevivencia, es válida, porque eres tú o yo. Pero igual se la quitaste a lo mejor. Igual eso te trae una consecuencia después en las encarnaciones futuras. Igual tenés que pasarte al menos una noche entre que te hagan la investigación y veas por qué lo mataste. O en otros países se autoriza porque el fusilamiento todavía existe. Ya, la autojusticia, y hoy en día lo hemos visto en todos los noticiarios, todavía existe. Y de formas, pero horrorosas, como que estuviéramos en aquellas épocas. Sí, sí. Y estaba pensando también respecto a esto. Bueno, es que pienso demasiadas cosas, entonces yo me voy a sentir muy dispersa hoy. Entonces, pero como también el temor a Dios en algún punto igual es necesario, porque al externalizar este poder, esta facultad, claro, yo decía, nos restringe pensar, pero inicialmente, ¿cierto?, nos dice que hay una pauta o un comportamiento al que debemos sumarnos. Por ejemplo, no matar, ¿ya? Entonces, claro, si yo mato, tengo miedo de las consecuencias que Dios me pueda dar a mí. Pero qué bueno que está esta regla externa que guía, delimita esa conducta, ¿ya? Pero aquí es donde ocurre algo bien interesante y que tiene que ver, y lo podemos asemejar con lo que ocurre en el desarrollo humano, que tiene que ver con la conciencia moral, con el desarrollo de esta conciencia. Los niños, cuando son pequeños, se portan bien porque hay una consecuencia. Y si rompen la regla, saben que van a tener esa consecuencia negativa, ese castigo. Entonces, un niño pequeño, cuando comete una acción negativa o cuando incluso se porta bien, si uno le pregunta a un niño menor de 5 o 6 años, bueno, hoy día quizá más pequeño porque también los tiempos han ido cambiando, ¿por qué ese niño se porta bien? Por ejemplo, ¿por qué no le pega al hermanito? El niño va a responder, porque si le pego a mi hermanito, mi papá o mi mamá me van a castigar. Entonces, es esperable que los niños en esa edad se porten bien porque de lo contrario tienen un castigo. Por lo tanto, el buen comportamiento solamente tiene la finalidad de evitar una consecuencia negativa para mí. Es un acto totalmente egoísta. Pero a medida que vamos creciendo y se va desarrollando esta conciencia, esta moralidad, ya un niño de 8, 10 años, bueno, menos, 7, uno le pregunta, ¿por qué no le pega al hermanito? Y ese niño va a responder, no le pego a mi hermanito porque a mi hermano le duele. Y ahí uno entiende que este buen comportamiento no es con un fin en sí mismo que los beneficie, es porque logran identificar qué impacto tiene en el otro. Entonces, ya no hay decisiones egoístas, no estamos dentro de este egocentrismo infantil y vamos ampliando la conciencia de los otros. Entonces, en el ámbito de la espiritualidad ocurre algo similar. Yo en mi mente lo asemejé, que inicialmente nos portamos bien, no pecamos,
porque no queremos tener el castigo divino, porque no queremos que nos cierren las puertas del paraíso. Pero a medida que vamos creciendo en esta conciencia espiritual, desde este desarrollo de la espiritualidad con madurez, independientemente de la edad biológica, nos vamos portando bien porque entendemos que los demás también tienen un impacto. Hay dolor en los demás. Ya no tengo solamente esta necesidad de tener una ganancia individual, una ganancia egoísta. Y ahí hay un cambio. Pero es difícil de ver porque hay dos personas que se portan bien, ¿ya? Que no pecan, pero la intención, lo que los moviliza, la motivación interna es totalmente distinta. Una es desde este egoísmo, que podríamos llamarlo más infantil, y el otro es desde este desarrollo, desde esta conciencia moral, desde esta madurez espiritual. Entonces, eso no lo podemos nosotros estar reconociendo porque nosotros vemos la conducta, no vemos las intenciones, eso es algo muy, muy personal. Y tampoco somos tan conscientes de aquellas virtudes que están bajo esta conducta, en esta acción, en determinado objetivo, que tampoco sabemos cuál es. A veces ni siquiera sabemos a dónde vamos nosotros, vamos a saber hacia dónde va el otro, ¿ya? Ahí hay 4 virtudes que las nombramos poco, ¿ya? Y que son fundamentales, porque después de que te haces consciente de que tus actos influyen benéfica o negativamente sobre un otro, te sigues desarrollando moralmente, sigues creciendo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que nosotros potenciar? Redescubrir, rebuscar ahí en nuestros antecedentes psíquicos y morales, ¿ya? Uno es la prudencia. Y pues es que nos cuesta ser prudente con lo que voy a hablar, con lo que voy a decir. ¿Cómo voy a conducir? Ya sea al volante, ¿cómo voy a conducir lo que de mí sale a través de las palabras o de los gestos? El otro, lo que es la justicia. Y la justicia tiene que ver con la equidad, en que todo acto tiene su consecuencia. Eso es la justicia. Bajo ninguna moralidad, ni ética, ni nada. Hay un reglamento y uno hace lo del reglamento. Si haces lo del reglamento, tienes una justicia favorable al reglamento. Y si haces lo contrario al reglamento, tienes una justicia favorable en contra del reglamento, por lo tanto recibes un castigo desde el reglamento. No es real porque es cultural, depende de donde yo esté, depende de lo que yo haga. Me acordé de otra película linda, que es 7 años en el Tíbet, y es cuando están construyendo la muralla, empiezan a matar un montón de bichitos, de gusano y todo, y los trabajadores ahí, ellos dicen, no, esta es vida sagrada. Las madres han reencarnado en estos seres para abastecer a la tierra. No los podemos matar. Y es toda ingeniería que hacen para rescatar alguna especie de gusanito. O no me acuerdo si eran gusanitos, larvas. Pero que uno hace, aparte de que tenemos cierto recelo, los quitamos de la naturaleza inmediatamente. Actuamos como dioses, ¿ya? ¿Cuál es el otro valor? La fortaleza, la templanza. ¿Qué significa? Cae un rayo y yo sigo siendo yo. Me hacen un desaire y yo sigo siendo yo, ¿ya? Me quitan lo mío y yo sigo siendo yo, porque no me lo pueden quitar, no me pueden quitar mi esencia. Esos tres valores que son súper importantes, cuando nosotros estamos en este desarrollo y lo empezamos como a alimentar y vamos viendo dónde me templo más, haciendo qué cosas me fortalezco más yo, me conozco mucho mejor entonces a esta fuente divina, mi moralidad queda en un alto nivel. Si soy consciente que bajo estas reglas me salen estas normas, hago los actos que yo necesito para ejercer que esta justicia sea favorable a mi proyección. Y antes de actuar, pienso, siento y me conecto, me hago responsable, soy empático, logro centrar también el ego y mantengo un carácter súper celestial en una actitud y una personal hiper equilibrada para poder resolver lo que se venga. Y no me transformo en una máquina, porque sigo siendo un ser sintiente. Y de ahí sugerencia importante,
Hay varios videos en internet que hablan de las 36 leyes espirituales. Cualquiera te sirve. Mira, aquí Rosy Morales dice, es como cuando llegamos a confesarnos, vamos con mucho pesar, pero cuando decimos nuestros pecados, hasta nos sentimos ligeritos. Cuando tenemos la presencia de Dios, el miedo desaparece. Mira, qué interesante porque eso tiene que ver con la comprensión o el concepto de Dios que yo tengo. ¿Ya? Que es como lo que vimos lo que uno ve en el Antiguo Testamento y el cambio con el Nuevo Testamento, ¿cierto? El Dios castigador versus el Dios compasivo. Entonces, claro, este temor a Dios va a estar presente o ausente en relación a cómo yo también he configurado esta energía, esta divinidad, este ser superior. Y también ahí este ejercicio que vamos haciendo de tomar conciencia, como dice ahí, decía Rosy, de poder identificar cuáles son las acciones que nos damos cuenta que no corresponden porque han provocado un daño, no solamente porque son malas porque nos dijeron, sino porque somos conscientes de que hay un impacto en los demás. Pero también es como nosotros vivimos ese proceso de purificación, ¿ya? Porque, de nuevo, tiene que ver con esta comprensión de Dios, porque en algún momento, yo me acuerdo hace mucho tiempo, conversando con mi hija, salía este tema de qué sencillo sería poder pecar, portarse mal, y después decir, ir a la iglesia y decir, hice todo esto, rezo 3 Padre Nuestro, 4 Ave María, estoy lista. Y esa sería la consecuencia. Borré como con solo un rezo, que es una acción, pero que no tiene una motivación de haber tomado conciencia del impacto. Entonces, esta redención, no sé si es la palabra solo redención, pero como cuando uno quiere remediar algo, reparar, no siempre está ahí de la mano. Entonces, por eso es importante cuáles son las prácticas, cuáles son las creencias que tienen las distintas religiones, pero cómo yo la encarno, cuál es mi motivación interna, cómo yo no solamente externalizo lo bueno y lo malo, sino que también entiendo que está dentro de mí, es parte de mí y hay una comunicación, porque eso también me hace a mí responsable de lo que hago y dejo de hacer, porque no es solamente lo que hago, es también lo que dejo de hacer. Ahí le ponemos más grado de dificultad aún. Lo que Más pasa encima es en la que religión no católica basta está, la intención. uno peca por palabra, obra y omisión, ¿cierto? Por pensamiento, o sea, por todo. Si yo quiero lograr algo, por ejemplo, ¿sabes qué? Tengo unas ganas de obtener la licenciatura en cartas astrales. Rico, pero tengo que hacer una acción, ¿ya? Una, me tengo que inscribir, me tengo que dar el tiempo, tengo que disponer del dinero de la reciprocidad, debo asistir a la clase, debo preparar los exámenes y debo estar atenta con la recepción del título. Es decir, es todo un proceso, nosotros no lo podemos hacer. Inclusive si quiero hacer trampa, también tengo que hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, debo buscar quien venda el certificado, debo disponer de la reciprocidad y debo hacer la gestión de enviar mis datos para que me den un certificado sin asistir a las clases. Pero igual es un proceso. Y en ambos ejemplos tengo el certificado de licenciatura en cartas astrales. Pero el conocimiento de la licenciatura en cartas astrales también lo tiene Juana, que no hizo ninguna de esas cosas. Porque la información que nosotros tenemos acceso no le pertenece a una institución, a una persona o a mi poder de decisión. Le pertenece a mi poder de asimilación, entendimiento, reflexión, disposición, en vez de, también la palabra sacrificio, pero en vez de sacrificio, aporte de energía, disponibilidad, previa
durante y final. Previa, me predispongo, luego dispongo de lo que necesito para hacer el proceso y posteriormente aplico, porque si no, ¿de qué me sirvió? Si nosotros vamos a lo que es la creación, la diosidad, ¿ya? Cuando está este proceso en completo orden, cuando se está haciendo este entendimiento desde la fuerza espiritual, por eso que hay personas que tienen dones divinos más desarrollados y otros tienen dones divinos más dormidos. Nadie nos trae dones, porque estamos hechos todos con la misma nomenclatura. Todos tenemos magnesio, silicio, cobre, vitamina, brazos, cabeza, tronco, médula, campo energético. Así que todos traemos todo. Pero ¿cómo lo vamos a resolver? Depende de la conciencia. No depende de la religión que pertenezco, ni de los cursos que he hecho, sino que de cómo he estado en congruencia aplicando aquello que me puede despertar ese don que está más dormido o me puede equilibrar ese don que está más abierto. Y cada vez más hay más personas con grandes capacidades multifuncionales, neurodivergentes, activas. Por ello, hay más necesidad de psicólogo, de terapeuta, de Reiki, de ¿cómo se dice? Calificaciones especiales en la escuela, medidas que ya no son estándares, sino que te están permitiendo desarrollarlo. Entonces ya las cosas no se hacen por temor. Las cosas hoy en día se van haciendo por conciencia. Y me voy vinculando a este concepto que voy sintiendo que yo puedo ser es algo que me quiero conectar. Y ya no le tengo que tener miedo, porque ya no es necesario que me manipulen. Ya no es necesario que yo preste el servicio desde la ignorancia. Ahora, si lo quiero prestar, esa es otra historia, pero lo hago con conciencia. Sí, sí, no, es un tema bien, es que por eso es que da para tanto, que efectivamente yo vuelvo a rescatar, tiene que ver con la invitación frente a este tema del temor a Dios, es poder ir mirando cómo nosotros hemos ido adquiriendo esta madurez espiritual, poder ir siendo conscientes de cuál es la motivación que nosotros tenemos a la hora de pensar de determinada manera, de comportarnos de determinada forma o de relacionarnos, ¿ya? Porque es en esa motivación donde vamos entendiendo y nos vamos liberando de este temor a Dios. Así que ya estamos en el tiempo de poder ir a el segundo corte comercial en este viaje infinito. Invitarlos porque vamos a estar ya en el último bloque hablando sobre cómo podríamos identificar y liberarnos de estos paradigmas saboteadores. Así que no se muevan. ¿Tienes un proyecto en mente? Pues entonces esta noticia es para ti. En Radio Ruta 77 buscamos voces e ideas para complementar nuestra parrilla. Contáctate con nosotros al Instagram @Radio Ruta 77, a nuestros teléfonos WhatsApp, el más 569-3654-7465 o al más 569-7534-0350 y podrás ser parte de la familia de Radio Ruta 77. Además, acá aceptamos propuestas de todos lados. Si eres de región o incluso fuera de Chile, no hay problema para tener un espacio con nosotros. Porque somos la radio de tu ruta. Todos merecemos un lugar que esté conectado con nuestro hogar, aunque se encuentre a miles de kilómetros de distancia. Este anhelado sueño lo puedes encontrar en Empresa Sueño, con los departamentos más lindos de Santiago Centro. Para arrendar solo debes acudir a su sitio web
www.empresasueno.com y seguir todas las indicaciones. Además, tendrás todo tipo de información, como lugares donde comer, sugerencias de puntos turísticos, contacto y mucho más. No te pierdas esta experiencia. En Empresa Sueño nos preocupamos sobre tu bienestar y comodidad. Nuevo Hogar Propiedades, corredores de propiedades, bienes raíces. En toda la quinta región somos la mejor alternativa. Si deseas arrendar, vender, dar en arriendo algún bien raíz dentro de la quinta región, no dudes en contactar a Nuevo Hogar Propiedades y entérate de nuestras alternativas y algo muy importante. Nuestro porcentaje, siempre el más conveniente. Seriedad, rapidez y profesionalismo. Nuevo Hogar Propiedades. Encuéntranos en Facebook como Nuevo Hogar Propiedades y a nuestro WhatsApp más 56 9 89 20 88 95. Te esperamos. Recuerda que puedes escucharnos siempre en ruta77.net. También nos puedes seguir acá en la fanpage de Radio Ruta 77, al igual que lo puedes hacer en el Instagram de Radio Ruta 77, al igual que el X Radio Ruta 77. Me había olvidado ahí decir un poco las redes sociales. Pero ahora sí estamos presentes con estos tips, Angélica. ¿Qué puedo hacer para dejar de tener miedo en la profecía, en el oráculo de Delfos? Bueno, hay gente que nunca va a dejar de tener miedo, ¿ya? Porque claro, este miedo también nos da estructura, pareciera ser que nos da estabilidad, porque nos da un patrón de conducta que nos va a llevar a un fin, a un lugar que es el que deseamos todos, donde hay armonía y tranquilidad. Entonces, bueno, entender que esto no es un día para otro, sino que también va a estar muy vinculado con el proceso de madurez espiritual. O que me asusté, mi perrito se volvió loco. Que vamos adquiriendo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la opinión que nos quiere dar de lo que está sucediendo? Ya, pues también le llega. Y mira, y ahora que viene, que empieza a hablar yo no me acuerdo cómo se llama el perrito de la Angélica, muchas veces creemos que nosotros somos los dioses de toda la humanidad y nos confundimos. En este tema de los perrijos, potenciamos tanto al gato, loro, perro, reptil que tengo, que se acuesta, se sienta en el mejor de los lugares y que si algo le sucede, si le toca trascender, enfermarse, se agripa, capta toda nuestra atención y nos destruye inconscientemente. Pasa muchísimo. Si al final todo tiene que ver desde el orden del amor, ¿a qué le voy a dar prioridad? Y cuando voy, ¿a qué le voy a dar prioridad? Es cuando me tengo que empezar a orientar de una forma diferente, donde me sienta más agradecida, más segura de mí mismo. Y ahí lo único que funciona es el autoconocimiento. Desde el autoconocimiento yo empiezo a rescatar ya todo aquello que me genera una claridad de dónde estoy yo para tal objetivo, de dónde estoy yo dentro de la familia. Se quedó congelada, Vale, me parece. No estoy segura si seré yo la Sí, que tiene sí, sí, sí. problema de conexión. No, ella. Ella. Entonces, Ella. mientras se va y ya, ahí Se volvió volvió. la Vale. ¿No? ¿Estaba hablando Dios, yo? ¿Estaba hablando la Angélica? Dios. No, Dios. te quedaste pegada. No, sí, de hecho, Dios ¿En hoy día está muy brígido. Dios ha estado brígido hoy día porque el internet no anda muy estable. No, es que cuando tú te Es quedas el verdadero pegado, Dios de hoy, pareciera que en la tierra.
Yo cuando yo te veo que te congelas y no te escucho, yo digo, no sé si será la Vale quien se pegó o yo. Entonces ahí después aparece Miguel y corrobora qué pasó. Oye, hace tiempo que el orden mundial no nos saboteaba, ¿eh? Hola, orden mundial, ¿cómo les va? No, no se Pero, pero, entiende. pero Al continúa, menos yo no Vale. entiendo. Continúo, pero es que no sé qué se escuchó. ¿Quién hablaba? Si hablaba la Angélica, hablaba yo, y me va a tener que aclarar el Dios de Miguel. Tienes que Pero, repetir lo que estabas hablando porque no, tú te quedaste pegada. y me había inspirado todavía. No, a propósito de tu perrita Angélica que ladraba, lo relaciono y digo, ¿cuántas veces nosotros le damos un poder a otro ser? Y me acordé de los perrijos que le generamos tanta energía y con esa energía que le generamos de poder, le pasamos tanta responsabilidad emocional a ellos de nuestro bienestar y tenemos unas tristezas profundas que nos desarman absolutamente en todo nuestro ambiente, en todos nuestros recursos cuando ellos se enferman o deciden trascender. Y muchos de ellos trascienden antes de tiempo porque nosotros les hemos pasado a lo que nos corresponde a nosotros, humanizándolos para que se hagan cargo de ser nuestros hijos o nuestros compañeros de vida. Y eso también es complicado. Y en la realidad nos pasa a veces con un amigo que le doy el poder de divino, es que si él no me dice, es que si yo no le cuento, es que si él no me viene a ver, se lo doy al compañero de vida de pareja, ¿ya? Se lo doy al hijo, ¿ya? Y proyecto en donde si mi hijo está bien, yo estoy bien. Obviamente, si mi hijo no está bien, yo voy a estar inquieta, preocupada, tendré que resolver. Pero si tengo y mantengo una templanza, no me mueve para poder sostener esa energía que me necesita, donde tengo un vínculo desde el orden del amor, que siempre voy a ser la madre de mis hijos. Pero a veces nos confundimos y en eso le cedemos el poder de esta autoridad a un artista, a un cantante, a un político como Salvador. Y luego, obviamente, el cantante, el político, el artista hacen las cosas a su manera, que no tienen nada que ver conmigo, y ¡boom! Todas mis expectativas, toda esta fantasía de poder que se la cedí a otro ser, que no tiene derecho ni a equivocarse, ni a respirar corto, me pasa la consecuencia, pero todo porque no estaba conmigo, todo porque no me conocía lo suficiente, todo porque necesito llenarme de espacios, porque conmigo no me basta. Y es al contrario, me tengo que bastar yo completamente para poder compartirme en el mundo. Y yo soy el Dios de mi propio ser, que estoy conectado a esta fuente divina. Pero si no hago como ese enlace y esa descripción a la velocidad de la luz, me voy a enredar. Y me pongo déspota o violento, egoísta, poco empático y todas estas cosas que nos molestan tanto, pero que están presentes en todos los seres todavía. Algo Ahí te querías La iba. Angélica está pegando, pero No, está bien, vale, estamos todos bien. No, lo que te iba lo que te iba a agregar con lo que justamente hablaste, que ahí nacen los héroes y los ídolos. así es. Y nos confunden y al que le dimos ese rol también la pasa pésimo. Sí, Sí, ahora tiene que ser intachable, claro. Sí, es sabes verdad. que a mí me gusta escuchar algunas de repente conferencias de un lama y él en una de estaba hablando de esto mismo, entonces menciona lo importante de no idolatrar, ahí está, idolatrar a Idolatrar. una persona, porque ahí uno pierde realmente la motivación. Entonces, si imagínense ustedes un día me ven a mí en la playa tomando unas caipiriñas y hace todo un gesto, dijo, ustedes van a decir, oh, el lama con el que me saqué la foto ya no vale la pena, no vale seguir la doctrina o estas creencias. Entonces decía, no, ustedes ahí tendrán que decir que pobre de él, que él se salió del camino, pero no nosotros dejar de creer, dejar de lado todas esas enseñanzas que nos motivan, que nos guían desde el amor, desde la compasión, que es lo que hoy día también
vamos a entender que son estas creencias que tenemos que ir reformulando. Cuando nosotros hoy día tenemos este espacio de mirarnos, lo primero que tenemos que ver es cuáles son estas creencias que hemos en torno a Dios que hemos ido desarrollando. Si son creencias de un Dios basado en el miedo o en la culpa o en el castigo, ¿ya? Por ahí como desde esta mala interpretación, ¿ya? De que hay un Dios que nos castiga severamente y empezar a preguntarnos si eso está realmente alineado con una visión de amor y compasión, que son como los dos conceptos bien amplios que se promueven en relación a adherirse, ¿cierto?, a una energía superior. Y es ahí en donde nosotros empezamos a poder identificar estos paradigmas saboteadores, que son estas creencias rígidas, estas creencias que nos dejan atrapados en el miedo, en la culpa, en el castigo, y el desafío que tenemos de cómo logramos ir transitando a una relación con un Dios que se enfoca en construir una relación desde el amor, el respeto, la gratitud. Entonces, que son estas, bueno, son conceptos que muchas corrientes espirituales hoy día están promoviendo respecto a Dios o la energía divina o el amor incondicional. Y ahí pasamos desde este temor a una confianza y entrega total. Eso. Ay, me quedé como... Dijiste una cosa, dijiste varias cosas súper importantes, pero hay una que me tocó, que me llegó con mucha claridad. Cuando uno sigue un ídolo, un héroe, un guía de esta tierra, de otras tierras, de este tiempo, de otro tiempo, de lo mismo. Cuando uno sigue a alguien, lo está siguiendo porque ese mensaje tiene una significancia especial para ti, ¿ya? Porque esa creencia que él manifiesta para ti es importante, es cercana, es firme. Se nos cae el ídolo, como tú decías, pero no se cae la creencia. Si yo, por ejemplo, creo que deben haber más árboles y estoy en una organización donde se plantan muchos árboles porque hay que poblar de más árboles el planeta para cambiar el aire, para conectar mejores por las redes internas de la Tierra con las raíces, por el motivo que sea. Y eso a mí me motiva y me voy a esa fundación a trabajar. Pero resulta que en la fundación se gastaron las plata, en la fundación vendían los predios de los árboles. Sí, es cierto. En la fundación no creo, pero sí puedo seguir creyendo y laborando de otra manera en apoyar que haya más árboles que estén en la tierra, que limpien el aire y que hagan esta conexión, porque eso sí lo creo. Y creo que es un ejercicio muy bonito e importante poder separar las cosas de la esencia de mi apuesta, de mi conciencia, a de las personas o seres que la ejercen. Porque ahí me pierdo y a veces apuesto más a la esencia, después me duele a la fundación, a la institución, a la persona, por lo tanto lo que haga la persona me duele muchísimo y entonces ya no planto más árboles porque la fundación me engañó. No es así. Es lo que tú estabas haciendo, usas el vehículo o puente de esa fundación, pero síguelo haciendo igual. No lo cambies si esto te hacía bien. Y no te entusiasmes ni tengas expectativas con lo que está fuera de ti, porque no lo puedes controlar, no lo puedes manejar. Solamente vas a poder manejar lo que está en ti. Con tu desarrollo moral, con tus virtudes, con tu trabajo en ti mismo. Eso es lo que vas a poder manejar siempre. Sí, es un gran desafío poder ir separando, desprender el castigo divino, ¿cierto? Como desde esta idea del Dios el castigador, a cómo hoy día entiendo mi libertad personal, mi crecimiento. Creo que ahí, si bien podemos encontrar que hay varios caminos que nos llevan a lo mismo, ojalá elijamos el camino que no nos haga recorrer tantos kilómetros, porque nos suele pasar. Hay veces las cosas son mucho más simples, pero
porque tampoco se trata acá de que nosotras estamos dando la verdad, como tú tienes que acceder, no, pues entender que cada uno tiene su propio camino, tendrá que ir mirando esto que hemos ido mencionando para poder conectarnos justamente con, o en realidad encontrar este trabajo de trabajar desde la humildad, entender nuestros errores, los aprendizajes como parte del proceso espiritual, entender que la espiritualidad tampoco es la perfección, ¿ya? Sino que nos habla de crecimiento, nos habla de perfección, que a veces eso también nos ayuda, nos limita, ¿ya? Tenemos miedo a no ser perfectos, pero eso es una creencia súper limitante y ahí también hay otro saboteador, como no existe la perfección. Y entender que el camino que vamos recorriendo nos permite un crecimiento y por lo tanto aceptamos nuestra calidad de seres imperfectos y dejamos de andar sintiendo tanto miedo, sino entender que es parte del proceso. Este proceso dura no solamente la vida, sino el proceso del alma. También dejar en claro eso. Y las dudas que nosotros tenemos acá, en gran parte es porque al venir, al nacer, borramos parte de la memoria, pero no borramos la conciencia. La conciencia existe y la conciencia jamás retrocede. Yo nunca voy a ser menos consciente que antes. No, lamentablemente. Aprendí que matar era malo. Cada vez que si sigo matando, me voy a seguir anulando, porque ya lo aprendí. Ahora, si lo sigo haciendo, es un tema de no respetar esta conciencia, de no ser congruente. Y cuando yo no soy congruente, mis hemisferios empiezan a chocar, me pongo muy torpe, boicoteo, y nace en mí la sensación, que después se transforma en una idea fija, de que no merezco estar acá. Entonces viene la autodestrucción. ¿Ya? Y nosotros nos podemos autodestruir de mil formas. Ahora, que el cuerpo siga actuando es otra historia. Pero si dañamos mucho nuestra salud mental, nos estamos destruyendo, entonces no podemos accionar. Si dañamos mucho nuestra emocionalidad, no nos podemos manejar. Si dañamos mucho nuestro cuerpo, tenemos un tiempo definido. Si dañamos mucho nuestra conexión espiritual, nos pasan a llevar, no sé, pues como está rebotado y todos nos chutean. ¿Ya? Todo eso tiene que ver cómo nosotros lo estamos haciendo. Sí. Y eso también nos conecta con lo que hablamos la semana pasada respecto al temor a otros, que también ahí hay un ejercicio que es lo mismo, cómo hemos introyectado ciertas creencias, cómo también justificamos lo que vamos sintiendo, pero que en el fondo solo hace que nos dañemos, que solamente nos mantengamos en el dolor. Como dijiste tú, Vale, en el dolor físico, mental, emocional, espiritual, pero nos quedamos atrapados en el dolor. Y creo que eso es lo que finalmente podemos reconocer, que cuando estamos atrapados en este miedo a Dios o a miedo a una idea superior, finalmente vivimos con dolor porque creemos que no somos merecedores de esa posibilidad de divinidad, de amor, de compasión. Y es bien triste pensarlo así, como que finalmente todos, si nos ponemos a pensar cuál es el dolor más grande, todos tenemos esta idea de que no somos merecedores, no somos dignos de. Así que sí. Oye, y justo iba a decir, pensando en este ejercicio, en este tema que hoy día estuvimos hablando, dije ya, vamos a traer un dato que nos permita orientar en cómo logramos ir lentamente avanzando respecto al tema de cómo me libero de estos saboteadores, ¿ya? ¿Cómo me libero? ¿Cómo voy cambiando el paradigma de este temor a Dios? Entonces les tengo 5 preguntas que pudieran ser orientadoras. Pudiéramos hablar de muchas más, pero pensé en estas 5 preguntas que podrían ya darnos un buen comienzo para liberarnos de estos paradigmas erróneos respecto a Dios como temor.
Primero, pregúntate, ¿qué experiencias y enseñanzas te han llevado a asociar a Dios con el miedo y el castigo? Eso nos va a ayudar a experimentar o explorar, mejor dicho, cuáles son los orígenes de las creencias que tenemos en relación a lo divino y también al temor respecto de Dios. Pregunta número 2. ¿Es el miedo una guía justa para mi vida espiritual? ¿O hay una manera más compasiva de relacionarme con Dios? Reflexionar sobre si el temor ha sido, me ha empoderado, te ha empoderado o te ha limitado en tu crecimiento personal y espiritual. Ahí tenemos también otro ejercicio reflexivo que nos puede ayudar a cambiar este paradigma. Pregunta número 3. ¿Qué tipo de relación con Dios deseas tener? ¿Una basada en el temor o una basada en el amor y la confianza? ¿Ya? Tener claridad de esta visión ideal nos va a ayudar también a decir, claro, hay cosas que no quiero y eso nos va a dar mayor iniciativa para poder cambiar estos paradigmas que a veces están muy enraizados. Pregunta número 5. ¿Qué te impide aceptar que Dios sea incondicional y no juicio o castigo? Ahí claramente vamos a identificar las resistencias que surgen respecto a este cambio que estamos intencionando. Y la última pregunta sería, ¿cómo sería tu vida si te liberaras del temor y adoptaras una perspectiva basada en el amor y la compasión? De esa manera vamos a estar visualizando cuáles son los cambios positivos que queremos dejar, o sea, que queremos tener tras dejar el miedo atrás. Así que ahí tenemos 5 preguntas, pero además quise agregarle en este dato 5 prácticas, o sea, cosas cotidianas que podríamos ir lentamente integrando para conectar con esta idea de amor y compasión que queremos asociar con Dios. Primero, la meditación de amor incondicional, ¿ya? Aquí nosotros lo hemos compartido en otros programas, pero dedicar un tiempo cada día a visualizar esta energía divina, ya sea como tú la llames, amor, unidad, el uno, totalidad, y hacer este ejercicio de conectar en el aquí y en el ahora, un ejercicio también que implica esta corporalidad, esta conciencia de la presencia, y hacer algunos ejercicios que te permitan justamente conectar con esta conexión con lo divino. Otra práctica que nos ayuda mucho es la gratitud diaria. Si bien lo hemos dicho en otros programas, pero el enfocarnos en cómo yo puedo cultivar la gratitud, ya sea escribiendo o meditando alguna bendición que tú quieras o alguna frase o alguna palabra que permita ir reemplazando ese miedo por esta sensación, este sentir de aprecio y de confianza. Entonces tenemos meditar sobre el amor incondicional, cómo esto está en nosotros, hacer una práctica de gratitud diaria, también tener lecturas o incorporar lecturas espirituales, pero desde un enfoque compasivo, ¿ya? Hay varios textos que hoy día, gracias a Internet, podemos acceder donde nos hablan del amor, de la compasión, que nos permiten ir ampliando y haciendo cambios en esta mirada, ¿ya? En este paradigma de miedo que tenemos relacionado con Dios. Otra práctica, la práctica del perdón y del servicio desinteresado. Ya con que tú puedas incorporar una de estas prácticas va a ir haciendo la diferencia para conectar con el amor y la compasión que finalmente es a lo que queremos llegar. Así que estos son los datos del día de hoy. Muy feliz de hablar de este tema que si bien estaba, yo dije iba a estar dispersa porque se me llena la información, la cabeza de información. La idea es cómo entendemos que hoy día tenemos que ir avanzando hacia ese camino de la conexión con ese amor incondicional, con la compasión. Así que si quieren revisar este programa, pueden estar ahí atentos a la fanpage de Radio Ruta 77 y recordar que vamos a repetir el programa a las 9 de la noche a través de la página de ruta77.net. Muy bien, muy bien. Oh, se le cortó el internet. No sé qué pasó ahí. Ay, ay, ay. Sí, no sé, hubo ahí un
cambio un poco extraño ahí con Angélica. Yo creo que está lamentablemente pegada en este instante. A ver, lo vamos a corroborar. Vamos a ver si regresa a la transmisión acá en nuestra fanpage. Pero si no, cerramos nosotros el programa sin ningún problema. A ver, vamos a ver. Sí, también está pegada en vivo. Sí, pero bueno, vamos a entonces cerrar, clausurar este querido programa, donde tenemos un comentario. Rocío Morales dice: gracias por el programa de hoy. Hasta la próxima semana, terminen bien su día. Igualmente, Rosy, muchas gracias por haber pasado acá con nosotros. Y por supuesto, ustedes sigan en la sintonía de Ruta 77.net con la mejor música, los mejores programas y todo aquello. El Wrestling Late a las 8 de la noche, una ocasión especial, obviamente por un partido de clasificatoria de Chile. A las 9 se va a repetir, como bien decía Angélica, el programa. Y a las 11 están todos cordialmente invitados para sumarse a Chile Goleador, que va a ser también transmitido por la Ruta 77.net, con todo lo que deje el partido de Chile con Brasil. Así que todo aquello en la parrilla programática de nuestro querido programa. Eso, cuídense, nos vemos en otra ocasión. Nos vamos del aire, pero siempre presentes en el conocimiento y debate entregado en Viaje Infinito, para estar presentes en armonía con el planeta. Nuestra misión terapéutica continuará en otra oportunidad por la señal de Radio Ruta 77, la radio de tu ruta.